Buenos días, hermanos. Hoy quiero hablar un poquito sobre redención. Es importante que la gente que no es cristiana, sobre todo, entienda por qué tuvo que venir y nacer Cristo de una virgen, por qué tuvo que venir Jesús a entregar su vida en la cruz del Calvario, a derramar su sangre. Esto es muy importante, porque esta es la clave para entender el Evangelio y la historia de la humanidad también, al mismo tiempo. Amén. Todos sabemos que el primer Adán cayó en pecado cometiendo alta traición, dio la espalda a Dios y le entregó la autoridad que Dios le había dado a él, se la entregó al mismo Satanás. Se constituyó en esclavo de Satanás cuando era el rey de toda la tierra, realmente. Y así fue la historia, así comenzó la historia. Y la maldad se perpetuó. Me parece que Génesis 6:5 dice, vio el Señor que la maldad del hombre era mucha sobre la faz de la tierra y que los designios de continuo de su corazón eran solamente el mal. O sea, el mal se multiplicó rápidamente y vemos la realidad que estamos viviendo hoy en el mundo. La maldad claramente se puede identificar porque la tierra está clamando, está gimiendo, lo está pasando muy mal. Así que el problema era que quién iba a pagar el precio que Dios demandaba por el pecado de toda la humanidad para que ella pudiera ser salva. Y efectivamente tuvo que venir un postrer Adán, dice el apóstol San Pablo, el primer Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. El primer Adán cometió alta traición, se desconectó con Dios, que le daba alimento espiritual diariamente en el huerto, amén. La vida que Dios le daba, estaba comiendo del árbol de la vida, amén. Y cuando se desconectó se convirtió en alma viviente, vivía por sus sentimientos, por sus emociones, por su voluntad, lo que le parecía a él. Y lo que le parecía a él, ya lo vemos, un desastre absoluto y total. ¿Por qué? Porque Dios no estaba en el asunto. Y hoy vemos cómo realmente el Dios de este mundo está haciendo estragos en la gente que no conoce a Cristo. Estamos viendo cómo el diablo está haciendo maldades, pero bestiales aquí sobre la faz de la tierra, y estamos viendo el tema este del coronavirus que nos tiene aquí a todos medio recluidos y en temor, menos los cristianos, que creemos, que no tenemos ningún miedo, ¿no? Pero hay mucha gente que está en temor, e incluso cristianos, que no vienen a la iglesia porque a ver si me voy a contagiar. Gloria al Señor, la confianza que tenemos en el yo soy. Gloria a Jesús. Entonces, bueno, vemos como la maldad se multiplicó en la tierra y la solución es que y la realidad es que eso formaba parte del plan de Dios. Amén. Él tenía que permitir que su hombre, que quería que lo adorara permanentemente, por propia voluntad, tenía que conocer lo mal que se vivía fuera de sus caminos, amén, para que voluntariamente reconociera su propia maldad y en humildad viniera otra vez a los pies del Señor y le sirviera por la eternidad y tuviera relación con su Padre Celestial. Esta es la realidad. El hombre tenía que conocer en la propia experiencia lo mal que se vive fuera de los caminos del Señor. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya la maldad se había multiplicado tanto que la gente clamaba por demás, entonces vino el Mesías, que este Mesías había sido anunciado por todo el Antiguo Testamento. O sea, todo lo que es la Biblia apunta a Cristo y solamente a Cristo, no apunta a nadie más, a Cristo. Entonces Cristo tuvo que venir. ¿Y cómo tuvo que venir? Tuvo que venir en las mismas condiciones que el primer Adán. Para ello tuvo que nacer de una virgen, pero siendo engendrado por el Espíritu Santo de Dios, por lo cual no hay conexión ni mezcla de la sangre de varón y de mujer, ya que el Espíritu Santo es espíritu. Amén. Entonces, porque cuando la sangre del varón y de la hembra se unen, entonces es ahí, digamos, la descarga genética que se transmite de padres a hijos por la ley de la semejanza, por lo cual el pecado de los padres viene a estar en el cuerpo de los hijos, y que esa inclinación carnal que todos heredamos nos lleva luego al pecado inexorablemente, por lo cual ningún ser humano, nadie podía ser libre de las cadenas del pecado y decir yo soy bueno. A mí ese es el problema,
El problema es que en nosotros mismos no hay nada bueno. Amén. Lo único bueno es lo que Dios, Jesús, Dios pone en nosotros, a través de Jesucristo. Dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Todo lo bueno es por medio de Cristo. Toda justificación, toda santificación, todo viene por medio de Jesús. No hay purificación ninguna, sino es que Jesús nos atribuye lo que Él es. Y Él fue perfecto, amén, durante su tránsito en la tierra. Él tuvo que venir. ¿Y para qué tuvo que morir en la cruz? Me pregunto yo hoy. ¿Para qué tuvo que derramar su sangre? Bueno, pues Él mismo lo dijo, este es el pacto en mi sangre que por vosotros se derrama, porque la gente no entiende, si no se les explica no entiende, que el pacto de sangre es el pacto más sagrado que ha habido siempre en la historia de la humanidad, amén, que es la unión de la sangre de dos personas por las cuales si eran enemigos ahora se constituyen en hermanos de sangre y amigos, y si alguien va y les ataca a uno, el otro lo defiende porque son uno. Y esto es lo que vino a hacer Jesús a favor de la humanidad. El único hombre que pudo hacer un pacto de sangre con Dios y que ese pacto de sangre fuera de alguna manera un hombre puro con un Dios puro, amén, pues fue Jesús. Eso estaba en la raíz de la cultura judía y ellos entendían perfectamente qué es lo que estaba diciendo Jesús cuando dijo, este es el pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Por lo cual ellos entendían que lo que Cristo venía a hacer era un nuevo pacto, un pacto sagrado a favor de toda la humanidad. Realmente Él vino a morir en el carácter del primer Adán para pagar el precio que el Padre demandaba del pecado de la humanidad. Él se hizo, al ser hombre, se hizo uno más y dijo, Padre, aquí estoy yo para pagar el pecado de todos. Venga, la paga del pecado es muerte. Venga, aquí estoy, ¿no? Entonces, Él murió en el lugar de toda la humanidad. Él murió. Se sacrificó por ti y por mí para que tú y yo no tuviéramos que morir. Para que tú y yo no tuviéramos que sufrir el castigo que merecíamos. Amén. Para que tú y yo no tuviéramos que ir al infierno, Él fue al mismo infierno. Amén. Por eso es importante y es básico y es esencial que cuando hagamos un pacto con Dios es por medio de Jesús. O sea, Jesús ya pagó por nosotros, se hizo maldito para que nosotros fuéramos benditos, se hizo justo para que para que los injustos fuéramos justos. En fin, como hemos dicho antes, todo lo bueno que Cristo ganó en la cruz del Calvario por nosotros, nos atribuye a nosotros cuando nosotros aceptamos el pacto que de gracia el Señor nos ofrece como único medio de salvación. Por eso nadie puede venir al Padre si no es por Jesús. Como Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que Buda, Confucio, Mahoma, esos son cuentos chinos, porque el único camino de salvación es Jesucristo. Jesús hecho hombre. Amén. Que realmente el Dios, la deidad de Dios, no la utilizó Jesucristo en el tránsito por la tierra. Él vino como hombre, a transitar como hombre, y solamente hizo milagros cuando fue ungido por el Espíritu Santo. Ahí en perfecta comunión con Dios, en perfecta obediencia, en perfecta fe, porque Él es autor y consumador de la fe. Más fe que Cristo no puede tener nada. Tenía el Espíritu Santo sin medida. Por eso ahí Él podía hacer las maravillas que hacía, porque realmente estaba en perfecta comunión con el Padre y en perfecta obediencia. Por lo tanto, un ser puro, maravilloso, un reflejo de lo que sería el primer Adán, amén, ahora en la persona de Jesucristo. Pero aquel cayó y nuestro Señor Jesucristo no cayó, sino que triunfó sobre el pecado y derrotó a Satanás, lo exhibió públicamente, amén, y nos abrió el camino de vuelta al Padre, amén, logrando esta perfecta salvación que nos regala Dios, que solamente Él quiere que vengamos a Él, nos arrepintamos y sigamos a Cristo, y sigamos la obra que Cristo vino a hacer, que es cambiar este mundo. No vino solamente a morir y a justificar, vino a recuperar lo que Él había perdido, lo que el hombre había perdido. Amén. Así que, hermano, en esta hora os pido, en el nombre de Jesús,
que hagáis la siguiente oración. Padre bueno, repite conmigo, Padre bueno, vengo a ti voluntariamente porque quiero ser parte de ti. Acepto el pacto sagrado que tú me ofreces a través de Jesucristo y recibo a tu Hijo Jesús, recibo a Jesucristo como mi Salvador y como mi Señor. Yo me arrepiento de mi vida pasada, no haber tenido en cuenta hasta ahora tus demandas, Señor, que tú existías, que tú vivías, ¿no? Muchas veces lo hacemos por ignorancia, la mayoría de veces es así, pero yo vengo a ti ahora arrepentido, Señor, perdona mis pecados y recibo a tu Hijo Jesús en mi corazón como mi Salvador y como mi Señor. Por favor, en el nombre de Cristo, Señor, por favor, límpiame con tu sangre. Amén, amén y amén. Ahora hemos consumado el pacto de sangre con Dios, tenemos un pacto de sangre, somos hermanos de sangre con Jesús y somos uno con el Señor, con el Dios Altísimo. Ahora podemos decir que somos salvos, amén, y somos libres. Jesús lo dijo, dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres. Entonces, la manera de conocer la verdad es que nos enseñen la verdad, en leer la Biblia, meditar en la Biblia y que alguien que sepa un poquito más que nosotros nos enseñe la verdad. Y entonces, poniendo en práctica la verdad, somos verdaderamente libres. Otra de las cosas es que toda esta salvación viene a través de la fe. Somos salvos por gracia, un regalo de Dios, por medio de la fe. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe, para que nadie presuma de ser bueno. Amén. Porque aquí el único bueno es el Señor, Dios y Jesús, claro. Que a pesar de que él, cuando estuvo en la tierra, el joven rico le dijo, maestro bueno, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Y él dijo, ¿por qué me llamas bueno? Bueno hay solamente uno, Dios, porque perfecto en la tierra, en sí mismo no hay nadie, absolutamente nadie. Y por lo tanto, si no hay nadie, no podemos vacilar de que somos mejor que nadie, ¿amén? Porque si no tiene una cosita, tenemos otra, amén, y estamos en camino cada uno en proceso. Estamos hablando de verdaderos cristianos, de gente que ha nacido de nuevo y que realmente quiere agradar a Dios y no quiere ofenderlo con el pecado. Entonces estamos en proceso y cada vez nos vamos rindiendo más, hasta que poco a poco vamos adquiriendo mayor perfección cada vez, pero nunca seremos perfectos, por lo cual no tenemos autoridad moral de juzgar a nadie. Tenemos que orar por el hermano, incluso hacerle ver su pecado o su fallo, ¿vale? Pero orar por él, no condenarlo, amén. Siempre darle la salida, ofreciéndole que Cristo pagó a precio de sangre por todos sus pecados. Él es el que nos cubre, porque todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros ya fueron perdonados. Ahora, cada vez que tropezamos, tenemos que pedirle perdón por ofender a Dios, amén, y arrepentirnos y pedirle al Espíritu Santo fuerza para no volver a pecar. Hasta aquí, hermano, la palabra, amén. Esta es la palabra, una palabra de redención. Conviértete a Cristo, pero no dejes de ir a la iglesia por temor al coronavirus, amén, que ahí te van a enseñar mucho más. Que Dios os bendiga, hermano. Buenos días. Aleluya. Aleluya.